Eliseo sucede a Elías, donde él va tras el profeta por diferentes sitios geográficos, y vimos de una forma rápida cómo cada uno de estos sitios tenía un mensaje de Dios para nuestra vida. Y quiero profundizar hoy en el primer sitio, Gilgal. Y antes de entrar acá tengo que, una vez más, leerte este texto que escribe el apóstol Pablo. Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Todo el Antiguo Testamento. Todo lo que vivió Israel, todo lo que Dios permitió que se escribiesen en las Escrituras, es para enseñanza nuestra, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tuviésemos esperanza. Todo lo que vemos en la palabra de Dios, todo lo que vamos a encontrarnos en el Antiguo Testamento, es para enseñanza de nuestra vida. Cuando vamos a Timoteo, segunda de Timoteo, podemos encontrar que el apóstol Pablo escribe que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Diga conmigo, la palabra de Dios es para prepararme completamente. Y ese es el objetivo por el cual yo pedí que hoy no se diesen clases de niños. Quería tener a todos los líderes acá presentes y también los miembros de la iglesia. Porque quiero que comience hoy en ti espiritualmente una edificación completa. Dios nos llama en el siglo XXI, en este último tiempo, Dios llama a su iglesia a ser una iglesia integral, completamente preparada para toda buena obra. Diga conmigo, Dios me llama, una vez más, a estar enteramente preparado. Ahora la pregunta es, ¿cómo o qué es lo que tengo que hacer para estar enteramente preparado? Toda la Escritura es inspirada por Dios para prepararte completamente. Es necesario una relación, o mejor dicho, una correlación, porque cuando nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios se relaciona con nosotros. A medida que nosotros escudriñamos las Escrituras, leemos, estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos va a estar escudriñando a nosotros. El Espíritu de Dios por medio de la Biblia empieza a escudriñar nuestras vidas, empieza a taladrar en nuestro corazón. Entonces se cumple lo que dice de la palabra, que es como espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo, que penetra los huesos, los tuétanos, el alma. La palabra de Dios llega a taladrar hasta lo más profundo espiritualmente, para crear en nosotros la forma, para crear en nosotros el patrón, la mente, la estructura de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí a donde dice el apóstol Pablo, todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Llegar a ser como Él. Pero la paciencia y la consolación se trata de el trabajo de la palabra en nuestra vida. ¿Cómo? Cuando leemos lo que muestra la historia que Dios escribe, que Dios inspiró. Cuando vemos ejemplos, cuando vemos
los relatos, lo que ha sido plasmado en la Escritura, entonces podemos darnos cuenta que está aquí para darnos una guía, un ejemplo a seguir para saber cómo agradar a Dios, cómo vivir la vida cristiana, cómo servir a Dios. Y en Segunda de Reyes vemos que Eliseo sigue a Elías. Y como el primer sitio geográfico a donde ellos llegan es Gilgal. Y este sitio geográfico tiene una connotación espiritual tremenda. Porque cuando decimos Gilgal, hay un texto en el Nuevo Testamento que nos va a saltar enseguida que comprendamos el resultado espiritual de este lugar. El justo por la fe vivirá. Y declara en el Nuevo Testamento que andamos por fe y no por vista. Amén. Y cuando vamos a la historia donde aparece Gilgal, vamos a ver que Gilgal es tipo de vivir por fe. Diga conmigo, Gilgal es tipo de vivir por fe. El creyente, el primer paso que da el cristiano es entrar en Gilgal. Antes de entrar en Gilgal, antes de vivir por la fe, el cristiano está perdido. Antes de conocer a Cristo, éramos pecadores, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús somos hechos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Israel, antes de entrar en la tierra de la promesa, estaba en el desierto. Tipo de pecado, tipo de muerte. Y ellos, para entrar en la tierra prometida, el primer lugar a donde ellos entraron fue Gilgal. Ahora, hay una característica muy especial. Para entrar en Gilgal tenían que cruzar un lugar. Tenían que cruzar el Jordán. Ellos, para entrar en la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán. Y ese Jordán va a ser tipo de Jesucristo en nuestra vida. Porque para poder entrar en la vida eterna, para poder ser salvos, para salir de ese desierto del pecado y de la opresión de Faraón, que es el diablo, tenemos que cruzar por Jesucristo. El Jordán, un río de aguas, y es la sangre de Cristo la que limpia nuestros pecados y nos hace andar en la promesa de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que tú salgas de todo desierto de pecado y por medio de la sangre tú estés caminando en lo que Dios te ha prometido. Esa promesa de Dios es una promesa de bendición. Pero ahora no se puede cruzar ese Jordán simplemente. Declara la palabra que si confesamos que Él es Dios, si confesamos y creemos que vino de Dios, si creemos que Dios le levantó de los muertos, si confesamos que Él es el Señor, seremos salvos. Y esa confesión es lo que produjo que el pueblo de Dios pasara y llegara a Gilgal. Si nos damos cuenta, la generación que se quedó en el desierto es una generación que oyó cuando Moisés envió a los espías. Solamente 2 de ellos vinieron con un buen reporte, Josué y Caleb. El resto de los espías, 10 espías dijeron: no se puede conquistar la tierra, hay gigantes, es imposible conquistar la tierra prometida.
Josué y Caleb trajeron un reporte diferente. Ellos confesaron algo diferente. Como dicen las intercesoras, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso estaba sembrado en el corazón de Josué y en el corazón de Caleb. Nosotros podemos conquistar la tierra porque Dios está con nosotros. Pero el resto de los espías no tenían fe. Su confesión fue diferente. Y esa generación, a causa de esa confesión llena de duda, de falta de fe, de un yo no puedo, hizo que toda la generación que salió de Egipto quedaran 40 años varados en un desierto. Muchos cristianos se quedan varados en un desierto porque andan confesando con su boca cosas que no agradan a Dios. Muchos cristianos hoy en día deberían ser conquistadores de tierras prometidas, conquistadores de promesa, pero andan en desiertos espirituales porque su boca se llenó de duda. Y dice la palabra de Dios, todo lo que no provenga de fe es pecado. Una generación se quedó en el desierto del pecado por causa de esas confesiones. Pasó esa generación, murió toda esa generación. ¿Quiénes quedaron? ¿A quiénes preservó Dios? Josué y Caleb. Porque su confesión los mantuvo. Dios bendice la boca que confiesa su nombre. Dios bendice el justo por la fe vivirá. Y esa confesión produjo que la nueva generación cruzara el Jordán. ¿Por qué? Porque la nueva generación, los que venían atrás, los pequeños, habían sido inyectados con la fe del nuevo líder, Josué. La fe que nos hace cruzar por los ríos impetuosos y nos hace caminar por encima de las aguas de las imposibilidades. Pero aguanta un momento, los Jordanes no se cruzan así como así. Dios habló a Josué y dijo, toma a los levitas, toma a los sacerdotes que lleven el arca, se introduzcan en el Jordán, y cuando solamente mi presencia, que es la representación de esa arca, esté en el Jordán, las aguas se van a retirar, las aguas se van a dividir. Eso es necesario, porque cuando confesamos con nuestra boca, la presencia de Dios nos apoya, el poder de Dios nos apoya. Amén, aleluya. Cuando nuestro corazón se llena de fe, vamos a empezar a declarar algo diferente. Analiza tu vida. Cuando tu boca declara algo que no agrada a Dios, ¿por qué cosa es? Porque tu corazón está minado de algo que no agrada a Dios. Pero cuando hay fe en tu corazón, cuando hay fe en tu alma, amado mío, la confesión de tu boca va a agradar a Dios. Amén. Y por la confesión de tu boca vas a ver la gloria de Dios. Amén. No porque Dios anda buscando a ver quién confiesa bonito y quién confiesa feo. No. Porque en la confesión hay un poder. En confesar a Cristo hay un poder. Somos salvos cuando confesamos a Cristo. Somos limpios de pecado cuando confesamos a Cristo. La confesión tiene un poder. Dios está esperando que abramos nuestro corazón, nos llenemos de su presencia y esa presencia divida en esas aguas para que comenzamos a vivir por la fe. Para que entremos en ese Gilgal. Ahora yo te pregunto de parte de Dios, ¿te quieres quedar en el desierto o quieres cruzar hacia el Gilgal? Gilgal significa, repito, vivir por fe. Yo voy a empezar a caminar por la fe. Ahora, Gilgal no era algo de estar bonito. Vivir por fe es comenzar un nuevo estilo de vida. Dijo conmigo, Dios me llama a ser diferente. Aleluya. Cuando Elías tomó a Eliseo, le dijo, ¿sabes? Me voy para Gilgal. Elías sabía que Eliseo era llamado a ser profeta. Pero Dios no quería a un labrador de la tierra.
Dios quería un profeta. Dios no quería un albañil, Dios quería un profeta. Cuando Dios te llama a Gilgal, cuando Dios te llama a vivir por fe, Él no quiere que tú seas la persona que eres, Él quiere que seas una nueva criatura. Alguien completamente diferente. Me voy a Gilgal. Eliseo dijo, yo voy contigo. Eliseo, quédate. No, yo voy contigo. Yo estoy de acuerdo en que Dios me transforme y me haga una persona diferente. Pero hay quien le gusta ser como siempre ha sido. Y Dios no va a obligar a cambiar a nadie. El Señor dice, yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Va a haber una relación, va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber una unción que renueve tu vida. Pero tú tienes que abrir la puerta, primeramente, escuchar al que está llamando. Porque a veces alguien está llamando a la puerta, no es el Señor, es el diablo. A veces quien llama a la puerta es el diablo, usando a una persona o usando algo para distraernos y alejarnos de Dios. Y abrimos la puerta y dice, ay Señor, gloria, y es el diablo el que viene a destruirte. Es por eso que cuando se toca la puerta del corazón hay que oír quién está llamando. Hay que conocer la voz del que está llamando. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay que escuchar la voz. Y Josué escuchó la voz del Señor cuando le dijo, para cruzar el Jordán y entrar en Gilgal, primeramente tienen que entrar los levitas, los sacerdotes, con el arca. Si mi presencia no entra en ese Jordán, las aguas no se van a dividir. Si mi presencia no viene a tu vida, entonces esa enfermedad no se va a ir. Si mi presencia no está en ti, entonces los problemas esos no se van a terminar. Y los sacerdotes, Josué, gloria a Dios, ordenó a los sacerdotes, tomaron el arca y fueron caminando. Y entraron en el Jordán. Dice la palabra, el Jordán en la época de la siega siempre se desbordaba. Y estaba ese río impetuoso lleno de agua, desbordado. Algo que llama la atención, algo que asusta. Nadie se baña en un río revuelto. Las aguas fuertes pasando. Siempre cuando era pequeño iba a hacer mis vacaciones en Pinal del Río, en Río Feo, Santo. Y hay un río ahí tan bueno para bañarse. Aguas cristalinas. Nunca olvidaré esas vacaciones. Todos los veranos iba con mi familia para Pinal del Río, para Río Feo. Y apenas llegaba el carro, entraba corriendo por ese camino real grande de, creo que eran 4 kilómetros hacia adentro para llegar a la casa de mis tíos abuelos. Y llegaba, soltaban las cosas, me ponía mi short y corriendo, ni saludaba, corriendo a bañarme a ese río de aguas cristalinas. Pero me habían enseñado una cosa, cuando el río está revuelto, nunca te metas en el agua. ¿Y cómo sabía que estaba revuelto? Simplemente las aguas eran fuertes, eran turbias. Y nadie se mete en aguas turbias. Amados míos, las aguas del Jordán estaban desbordadas. Estaba un poco turbio, estaba un poco fuerte. Y los sacerdotes comenzaron a entrar en el Jordán y Dios había dicho, no se van a apartar las aguas hasta que ellos entren en el Jordán. ¿Por qué Dios permite a veces que vengan las enfermedades y las tribulaciones? Respuesta, para que veamos su gloria. Amén. Ellos entraron en el Jordán hasta que las aguas les llegó a las rodillas. Y solamente allí se detuvieron. Y a veces la enfermedad y los problemas nos llegan hasta la rodilla, ¿verdad? Hasta los tobillos, estamos hasta la rodilla. Pero hay una cosa que es cierta.
Cuando estamos llevando la presencia de Dios, esas aguas se van a dividir. Las tinieblas no van a prevalecer contra la presencia de Dios. Puede venir el enemigo como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Las aguas se dividieron. El pueblo pasó en seco y entraron en Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Dios me llama a vivir por fe. Come on. Dile que está a tu lado, Dios te está llamando a vivir por fe. Dios te está llamando a vivir por fe. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Me siento mal, pero yo sé que Jehová está conmigo. Y me callará eso. Estoy afligido, pero mi Dios enjugará toda lágrima. Estoy débil, pero mi fortaleza viene de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, declara el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él estaba alzando la vista al cielo, estaba viendo la montaña impetuosa. ¿De dónde vendrá mi socorro? Declara el salmo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenía el pueblo de Dios? ¿A quién tenía Josué en el cielo? No era un ángel cualquiera, ni siquiera era un ángel de posición. No era una nube, no era un viento, aunque se ha manifestado como tal. No es fuego, aunque de él emana. No es luz, aunque de él brota. Es un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso, que ante él, dice la palabra, las tinieblas son dispersas. Oh, Maquia Raizo. Es el único que puede dividir la luz y las tinieblas. No podemos entenderlo, pero hace divisiones. Sacó la tierra del agua. No podemos entenderlo, pero lo hizo. Hizo nacer árboles y plantas con su palabra. Por su palabra nació el sol, nació la luna, las estrellas. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero Él es todopoderoso. Y si Dios te manda a cruzar el Jordán, oh, Macaya Araizo, Él va a dividir las aguas. Entraron en Gilgal. Entraron en Gilgal a vivir por fe. Y en Gilgal van a suceder varias cosas. Cuando Dios trata con el pueblo en Gilgal, lo hace entrar en pactos, lo hace entrar en recordatorios, le hace hacer la Pascua, le hace hacer la circuncisión. Yo toqué este tema creo que hace 2 domingos atrás. Pero hay una cosa que Dios le dice al pueblo. Y cuando vemos Josué capítulo 5, podemos ver en el verso 9, Josué capítulo 5, verso 9, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Diga conmigo: Dios quitó de mi vida el oprobio de Egipto. ¿Sabe qué cosa es el oprobio de Egipto? El lastre de pecaminosidad y el mundo que había en tu vida. Dios te santificó. Gilgal, un lugar a donde Dios santifica, un lugar a donde Dios dice: ¡hey! Egipto quedó atrás. Has comenzado en un nuevo pacto, has cruzado el Jordán de las imposibilidades, te has santificado, te he salvado. Ahora Dios te dice: Egipto quedó atrás. Egipto quedó atrás. El mundo quedó atrás. El mundo con todos sus deseos es algo que el cristiano ya no tiene que gustar.
Porque entonces tenemos que recordar lo que dice Jesucristo: si alguno pone las manos en el arado, si alguno cruza este Jordán, si alguno está en Gilgal, quien se convirtió y está en la iglesia, y mira atrás, no es apto, no es digno del reino de los cielos. Y es lo que le dice Dios al pueblo. Egipto quedó atrás. Hoy he quitado los propios de Egipto. Pero ¿qué había hecho el pueblo? Había circuncidado. Y Dios mandó a quitar el prepucio del corazón, ese deseo por las cosas del mundo. Amado mío, si hay un solo deseo carnal y mundano en tu vida, eso desagrada a Dios. Un solo deseo, una sola pequeña zorra puede destruir todo el huerto. Y Dios no concibe un pueblo que anhele Egipto como lo hizo Israel y pereció en el desierto. Dios no concibe un pueblo que tenga una fachada de creyente y atrás, pensando que nadie lo ve, va corriendo a hacer las cosas mundanas, a hacer las cosas carnales, a darle lugar al pecado. Hello, quizás yo, el pastor, no te esté viendo, quizás ningún hermano te esté viendo, pero hay un Dios en el cielo, el mismo Dios que hace un momento te dije que creó los cielos y la tierra y aplaudiste. Ese mismo Dios todopoderoso te está mirando. Amén. Te está mirando y te dice: yo te hice cruzar el Jordán, yo te limpié con mi sangre, pero ¡ay!, dice la palabra de Dios, un ay del que pisoteare la sangre de Cristo. Gilgal es un momento para debatir espiritualmente, debatir internamente y decir: ¿cuánto hay en mi vida que tiene que ser quitado? Ese oprobio de Egipto tiene que ser quitado. Dios dice: yo lo quité. Pero a veces buscamos lo que Dios nos ha quitado. A veces queremos decirle: devuélveme mi deseo carnal, devuélveme ese pecado que yo quiero. Dios tomó todos los pecados y lo echó en lo profundo de la mar, donde Él no se acuerda. Pero a veces hay personas que se vuelven buzos profesionales y quieren profundizar a buscar ese pecado una vez más. Pincha al que está a tu lado, dile: cuidado. Pínchalo, tócalo con el dedo, dile: cuidado. Cuidado. Un solo pecado puede lanzar un alma al infierno. Un solo pecado nos hace condenables. Adán no cayó porque blasfemó contra Dios, porque se apartó, simplemente porque desobedeció. Un solo pecado mató al hombre, un solo pecado. Y pensamos nosotros que podemos por nuestras fuerzas escapar, y pensamos nosotros que podemos tener en el mismo vaso agua limpia y agua contaminada. Yo le hacía una pregunta una vez a alguien y yo le decía: si yo te doy un vaso, ¿tomas agua hervida? Si yo tomo agua hervida, no puedo tomar agua de la calle. Ok, yo te voy a dar un vaso, te lo voy a llenar de agua hervida y con un cuentagota voy a tomar agua del inodoro y te lo voy a echar en el vaso. ¿Te tomarás ese vaso de agua? ¿Te tomarías ese vaso de agua? Te lo llené con agua filtrada. Te compré un pomito de la Chopi, te lo abrí de la agüita que tiene hasta esa gaseada. ¿No te gusta el agua? Bueno, el agua normal, esa agüita purificada, pero simplemente tomé un cuentagotas, un gotero, y tomé una gotica del inodoro y le eché ahí. Es una gotica de agua. El inodoro estaba descargado, es simplemente agua de la taza, no había nada ahí. ¿Por qué no te lo quieres tomar? Es una sola gotica. ¿Qué contaminación tiene? Esa gotica se daña. Esa gotica se desgració. Ahí está.
Un poco de levadura, repítelo mi hermano. Un poco de levadura. Leuda toda la masa. Un solo pecado lo echa y lo estropea todo. Una mosca echa a perder todo el perfume. Una pequeña locura destruye el testimonio del hombre justo. Un resbalón destruye la vida cristiana. Amado, Cristo no está para condenar. Él está para salvar. Dice la palabra que la condenación no la buscamos nosotros mismos cuando nos apartamos de Él, cuando le damos lugar a ese pecado. Vale la pena entrar, como dice el Señor, en el reino de los cielos, ciego, manco, cojo, perder una parte, que no hay completo al infierno. Vale la pena entrar, solteros que están aquí, llegar al cielo, solteros, como decimos en Cuba, no verla pasar, llegar al cielo, señoritos, que no irse para el infierno experimentados. Díganme amén los solteros. Vale la pena, dice la palabra de Dios, pan viejo con alegría, que no banquete lleno de pecado, banquete lleno de rencilla. Egipto tiene que quedar atrás. Egipto tiene que quedar atrás. Porque hay una cosa que va a suceder en Gilgal. Cuando vivimos por fe, cuando el pueblo de Dios llegó a Gilgal, Dios hizo una cosa que nadie se esperaba. Una generación creció viendo la nube, la gloria Shekinah, esa nube y esa columna de fuego. Ellos crecieron, ellos por default, ellos se levantaban por la mañana y el maná estaba allí. Tenían sed y había agua en la peña. Querían carne, venían las codornices. Ellos tenían esa seguridad y ese descanso en Dios. Una vez que entraron en Gilgal, Dios hizo algo. La nube cambió de posición. La palabra dice que esa gloria Shekinah desapareció. El maná dejó de caer. El agua dejó de fluir de la peña. Ya las codornices no venían. ¿Qué pasó? Se fue Dios de ahí. La nube había cambiado de lugar. Cambió de sus ojos a su corazón. Amén. Y cuando entramos en la vida cristiana, en el primer amor, todo es lindo. Venimos a la iglesia con una felicidad. ¡Gloria a Dios! Algunos estudiosos dicen que hay que aprovechar cuando hay nuevos creyentes, porque son más efectivos en la evangelización. Porque como están en el primer amor, invitan a más gente y yo pregunto, entonces los que llevamos tiempo en el Señor, ¿somos menos efectivos evangelizando aunque conozcamos más la palabra? Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza, ¿verdad? Mientras más cristianos, menos evangelizadores. Mientras más conocemos la palabra, menos hablamos de ella. Y es que estábamos acostumbrados a ver esa gloria Shekinah ahí y que Dios nos pusiera el maná y nos pusiera las cosas fáciles. Y Gilgal, vivir por fe, es un lugar de transformación, mi hermano. Dios quitó esa nube visible de los ojos y la puso en el corazón. Y te va a costar esa presencia de Dios. Te va a costar esa unción. Mi esposa decía, ay, yo veo a la iglesia hoy que alaban, pero están medio tristes, medio y digo, porque ellos piensan que Dios se las va a poner así. Y esto no es la iglesia católica que viene el cura y te dice, abre la boca, la hostia. Amado, no, te va a costar alabar a Dios aunque te sientas mal. Te va a costar venir a la casa de Dios.
Te va a costar escuchar la palabra sin que tu mente no deambule por ahí. ¿Qué van a decir hoy en el noticiero? No, que la que Fefita hoy en la novela la van a matar. El mayordomo siempre es el asesino. Te va a costar enfocarte, te va a costar doblar la rodilla. Y Dios dice en Isaías, esas rodillas endebles tienen que ser afirmadas. Te va a costar. Gilgal es un lugar de costo, porque vivir por fe es un precio que hay que pagar para ser salvo. Hay que vivir por fe. Y va a costar venir a la casa de Dios, te va a costar permanecer santo, te va a costar. Pero esa nube, Dios llega un momento en que dice, yo esas primeras bendiciones ya te las di, pero ahora vas a tener que aprender a pagar precio. Estábamos acostumbrados antes que Dios levantaba figuras, como esos grandes evangelistas de antaño, Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth. Había uno que hasta fumaba y Dios lo usaba sanando enfermos, llenando, pero eso era un tiempo en que Dios empezó a restaurar lo que era el movimiento de poder evangelístico y carismático. Pero llegó un momento en que esos siervos tenían que empezar a doblar rodillas y ya no se podía fumar y ya no se podía tomar. Porque Dios no quiere que su iglesia sea niño siempre. Hay que crecer espiritualmente. Pasó así. Yo he visto ministros que toman una cerveza y la abren y toman vino. Y hermano, no hay problema, no hay nada de esto. Y yo me alejo de esas cosas. Porque yo creo que lo que es del Señor es puro y no es dado al vino. Lo que es del Señor no es dado a las cosas del mundo. Lo que es del Señor es diferencial, es santo, es sublime, es único, es solamente, tienen que decir, se nota que es cristiano. Se nota que es cristiano. Hay quien aplaude al cristiano por las buenas acciones, hay quien lo aborrece por las buenas acciones. Pero tanto cuando te aplaudan o cuando te aborrezcan, amados míos, agrada al Señor sobre todas las cosas. Si tienes que perder a tus amiguitos por causa de Dios, piérdelos, amados míos. Yo perdí familia. Yo he perdido familia por causa de Dios, porque no comprenden cómo yo no voy a participar en las tomaderas de ellos. Ellos me dicen, pero ven mi hermano, mis hermanos yo hablo, pero ven, comparte con nosotros. Nosotros tomamos, te compramos a ti Coca-Cola. Digo, no, yo no voy a tener parte. Y se los digo así, se los he dicho así sin ningún miedo. Porque no me voy a sentar en silla de escarnecedores. Porque he comprendido que para agradar a Dios hay que desagradar al mundo. No hay congenio. Amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y yo quiero que esa nube que Dios quitó de aquí y la puso acá en mi corazón, esa salvación, esa presencia de Dios, hay que cuidarla. Esa unción hay que cuidarla. ¿Cuánta desobediencia hay en el pueblo de Dios creyendo que con ir a alabar a Dios pensamos que agradamos a Dios? El hecho de que Dios esté en un lugar no significa que Dios esté complacido. ¿Cuánta gente hay? Yo como evangelista se los digo, cuántas iglesias he conocido tan llenas de gente y tan vacía de Dios. Y como pastor a veces he dado órdenes, literalmente, consejos, y el pueblo desobedece porque quieren desobedecer. ¿Quién te incita a la desobediencia? ¿Quién te incita a la desobediencia? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice obedecer a vuestros pastores, pero Señor, yo no estoy de acuerdo que el pastor me diga que yo no puedo hacer esto. Dios te dice, calla y obedece. Obediencia quiero y no sacrificios. Pero yo quiero ir a alcanzar al pueblo. Te dijeron que no, obedece. Gilgal, sitio de obediencia. Dios mandó al pueblo, hay que circuncidarse una vez más. Mandó tomar al pueblo a tomar piedra, a erigir altar, pacto de obediencia ante el Señor. Pero hay una cosa que yo quiero decirte en esta noche, y abre bien tus oídos. Moisés le permitió al pueblo divorciarse. ¿Por qué razón? Por la dureza de su corazón. Yo como pastor
A veces te digo que sí, después de un no, por la dureza de tu corazón. Porque yo no soy carcelero de nadie. Soy siervo de Dios, atalaya del Dios grande. Simplemente te digo, esto no lo debes hacer, pero te di libertad, tienes libertad. Yo no impongo voluntades acá, te di libertad. Tú tienes que decidir obedecer aunque te cueste, lo que te cueste. Amén. Es tu decisión. Es tu decisión. Es tu decisión. Porque cuando vengas delante de Dios, Dios va a decir, no, espérate. Te dijeron que sí, no porque fuera mi voluntad, sino por tu cabeza dura. Y el pueblo de Dios perdió entrar en la tierra prometida por esa cabeza dura, por no obedecer a Dios. Y esta generación que estaba en Gilgal tenía que cambiar esa mentalidad. Y Dios los circuncidó. ¿Y sabes una cosa que sucedió? Que cuando obedecieron, Dios comenzó a cambiar sus corazones. Diga conmigo, Dios quiere cambiar mi corazón. Note, Israel pasó de esclavos a ser un pueblo de guerra. De esclavos a guerreros. Diga conmigo, Dios me llama a ser guerrero. Eliseo tenía que ser guerrero. Los apóstoles tuvieron que ser guerreros. Pero un guerrero de Dios no es igual que un guerrero de hombres. El pueblo, para conquistar la iglesia guerrera, es una iglesia que sabe usar la espada, el escudo, ponerse la armadura espiritualmente. Dios los llevó de esclavos a guerreros. Pero hay guerreros que vuelven a ser esclavos. ¿Y cómo un guerrero puede ser esclavo? Simplemente cuando enemigos superiores en número lo capturan. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no existen ejércitos de un hombre. Y Pablo dice, orad los unos por los otros, en el mismo texto de que habla de que nos pongamos la armadura de Dios. Lejos de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Cuando el cristiano se va a pelear solo la buena batalla, amados míos, es capturado por el enemigo. Porque cuando hay superioridad enemiga, el guerrero es capturado y o muerto en batalla. Vemos a muchos cristianos apartados y destruidos en el pecado por esta razón. Porque no se puede pelear solo, tenemos que pelear juntos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pelear juntos. Dios cambió la condición de ellos, de derrotados a conquistadores. Más que vencedores, más que una victoria, es una victoria total sobre el enemigo. Más que una victoria, es la conquista completa, un imperio, un reino, y es lo que Dios quiere traer a su iglesia, el reino de los cielos a tu vida. Gilgal, vivir por fe, te cambia el corazón, te cambia la mente. Lo que para acá. Israel, cuando salió de Egipto, sacó un arca. Más bien un sarcófago. Y en esa arca estaban los huesos de José. Ellos salieron de la esclavitud, Dios los libertó y salieron con un sarcófago lleno de huesos. Pero cuando llegaron al Jordán, a Siquén, antes de cruzar el Jordán, introdujeron al Jordán un arca llena de la presencia de Dios. Amén. Gilgal cambia el corazón, transforma tu vida,
de ser un cristiano de hueso seco a ser un cristiano de hueso colorado. Eso es Gilgal. Eso es vivir por fe. ¿Vivirán estos huesos? Pregunta Dios a Ezequiel. Señor, solamente tú lo sabes. Mijo, si yo te estoy preguntando, profetiza. Oh, Makayara, que tarabasoki arabaizo. Una vez más llegamos al principio, la confesión. El poder de la confesión. Profetiza, diga conmigo, profetiza. Profetiza. Pero échale, están huesos secos en esta noche. Profetiza. Profetiza la voluntad de Dios. Un pueblo de profetas, gentes llenos del Espíritu de Dios, que abren su boca y hay palabra profética de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que está plasmada en la palabra. Y cuando esta palabra llena tu corazón, empieza a hablar tu boca. Y de la abundancia de ese corazón, la abundancia de la palabra de Dios en tu corazón, hará profetizar tu boca. Cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? Oh, Makayara, y vivirán estos huesos. Israel salió con esa arca llena de huesos y pasó por un desierto y llegó a Gilgal con un arca llena de la gloria de Dios. ¿Vivirán esos huesos? ¿Vivirás tú? Dice el Señor, profetiza. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos. Y los huesos empezaron a llenarse de carne. Y no tenía vida. Cuerpos hechos, pero sin vida. Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo. La vida del creyente es Jesús. Viramos un momento para el desierto, en Siquén. El maná alimentaba al pueblo. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que tenga hambre y come de mí no volverá a tener hambre. Tu vida, nuestra vida, la vida de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Me está diciendo que pare? ¿Sigo o paro? Gloria a Dios. La vida de la iglesia es Cristo. La palabra profética en nuestra boca es en el nombre de Jesucristo. Profetiza. Es que estoy tan enredado en mi vida. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios peleará por mí. Es que mi familia, yo creo en el nombre de Jesús que voy a tener victoria. Esta enfermedad, yo creo en el nombre de Jesús que soy sano. Y es la forma en que Jesús venció al diablo en el desierto. La declaración de su palabra. Declara la palabra, creí, por tanto hablé. Y su palabra, escucha bien, no vuelve atrás vacía, sino que hace el efecto para lo cual es enviada. Él envió su palabra y en Gilgal Dios dio su palabra y se convirtió en un pueblo conquistador. Esta iglesia puede convertirse en una iglesia conquistadora. El sábado oraban y decían, Señor, yo levanté mi mano y dije, oremos porque pido que Dios nos dé un piano nuevo. Y empezaron a orar, Señor, provéenos los fondos, el dinero para un piano nuevo. Y yo estaba atrás y yo decía, Señor, se equivocaron, yo no pedí dinero, yo pedí el piano. Yo quiero el piano, no el dinero. Señor, pero la iglesia, Señor, queremos una iglesia grande.
Y el Espíritu Santo me hizo comprender una cosa sentado allá atrás. Me dijo, yo no quiero templos grandes, construcciones grandes. Yo quiero templos grandes. Si tu vida cristiana depende de todas estas cosas, te vas a quedar cuando venga Cristo. El templo que Dios quiere no es un templo hecho con manos de hombre. ¿Qué tal si vamos a dar culto debajo de la mata de aguacate? Ya lo hemos hecho. No necesitamos de pianos, de micrófonos. Necesitamos de Él. Gilgal, vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Egipto quedó atrás. Ya no hay tratos con el mundo. Ya no hay pactos con el mundo. Ya no hay amistad con el mundo. La nube ya no está en lo que yo puedo ver. Ahora está en lo que yo creo. Creo su palabra, le creo. Y esa fe transforma el corazón y te hace de esclavo a guerrero, de conquistado a conquistador. Transforma el corazón y repito, porque el justo por la fe vivirá. Cierra tus ojos en esta hora. Si Dios te habló con esta palabra, ponte de pie. Bendito sea el Señor, Dios poderoso.